gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este hermoso día, el cual el Señor nos ha concedido. Amados hermanos, espero en el Señor Jesucristo que todos en nuestros hogares, en nuestras casitas estemos bien y que estemos gozando de la rica y abundante misericordia de Jehová todos los días de nuestra vida. Vamos, amada iglesia, a la palabra del Señor. Recordemos nuestro tema que estamos tocando: quien todo lo quiere, todo lo pierde. Ese es nuestro tema: quien todo lo quiere, todo lo pierde. Y nuestra cita bíblica está en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Vamos a leer y vamos a entrar rápidamente a esta porción bíblica, amada iglesia, aunque el día de ayer pues la leímos, pero no nos cansemos de leerlo. Si los reyes, lo vimos ayer, los reyes todos los días tenían que estar leyendo el libro de la ley para temer a Dios, para poner por obra la palabra de Dios y para que tuvieran larga vida. Lo vimos ayer, pero vamos a leer Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20, y leemos la palabra del Señor bendita como escrita está, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice la palabra, versículo 14: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Versículo 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Amada iglesia, hemos leído nuestra porción bíblica. Ayer estuvimos tocando bastante sobre esto. Ya no voy a tocar mucho allí. Ya usted sabe que son los lineamientos que Dios está dando para los reyes. Es cierto, Israel ni siquiera había entrado a la tierra prometida, ni siquiera había empezado a conquistar, ni siquiera había pasado el río Jordán, pero ya Dios, que todo lo sabe, ya Dios estaba viendo en los años subsiguientes que el pueblo de Israel iba a pedir rey. Y ya Dios les estaba diciendo cuál era la manera o cuáles deberían de ser las características con que un rey debía de ser elegido por Dios. Y esto, amada iglesia, nos habla ahora a la iglesia, a usted y a mí. Estos lineamientos de la cual Dios habla acá, hoy los lineamientos son para usted como iglesia y para mí, y debemos de ponerlos por obra si es que queremos vivir bastantes días en esta tierra y ser bendecidos. Yo creo, amada iglesia, que si tú eres papá o tú eres mamá, y yo te digo, ¿querés que tus hijos vivan bastantes años? Yo creo que ningún papá, ninguna mamá me va a decir que no. Ningún papá me va a decir, no, yo quiero que mis hijos se mueran ya. Yo quiero que mis hijas se mueran ya. Yo creo que ningún papá me va a decir eso. Pero muchas veces, amada iglesia, no nos damos cuenta que nuestro estilo de vida, estoy hablando con los que ya estamos en el Señor, muchas veces nuestro estilo de vida no es de acorde a los lineamientos de la palabra. Y sin querer tú y yo, amada iglesia, estamos como padres acortando la vida del hijo o de la hija.
Quizás eso no lo meditamos, no lo pensamos, pero sin querer nosotros como padres pudiéramos estarles quitando la bendición de la vida, aún a nuestros hijos, al no meditar en la palabra todos los días de nuestra vida, ni poner por obra la palabra del Señor. Porque el hecho, amada iglesia, que usted y yo estemos ahora en un culto y en una porción bíblica probablemente diferente a lo del día de ayer, debe usted y yo entender que de tomarla en cuenta, de comer esta palabra en su vida, lo que estamos haciendo es ponerla, oírla, tenemos que ponerla por obra y automáticamente, si la ponemos por obra, los mandamientos de Dios, les vamos a estar dando vida a nuestros hijos, a nuestras hijas. Eso muchas veces no lo pensamos, pero debemos de meditarlo. Bien, ya ayer, amada iglesia, entramos en parte de la introducción, ya usted y yo sabemos que estamos hablando del rey Jorán. Hablamos, amada iglesia, también que la porción bíblica que hemos leído nos está hablando de las lecciones para la vida de un rey, cuál debe ser su manera de ser de un rey. Y sabemos que un rey de Israel, desde niño, desde pequeño, los instruyen en lo que es la palabra de Dios, y si llegaba a su momento de que era elegido como rey, pues era una persona de que no era ignorante, ni que no era ajena a la ley o a la palabra de Dios, sino que era una persona que conocía. Entonces, que una persona, amada iglesia, se agarrara rumbo diferente ya estando como rey, era bastante sorprendente si desde niño había sido instruido en la palabra del Señor. Ahora, continuando, amada iglesia, dándole continuidad a lo que dejamos el día de ayer, hablando, amada iglesia, del rey Jorán, lastimosamente este rey, amada iglesia, le entró por un oído la palabra o la ley de Dios, y por el otro oído le salió. Le entró por aquí, le salió por acá. O sea, conocía la ley, no era ignorante, no era ignorante. ¿Cuántas personas conocen que lo que están haciendo es pecado y lo hacen y lo siguen haciendo? ¿Cuántas personas, amada iglesia, personas cristianas estoy hablando, que saben que es pecado lo que puedan estar haciendo, pero no les interesa, lo siguen haciendo y no son ignorantes, lo saben? Que a la hora, muchas veces, amada iglesia, creyentes de este tipo, a la hora de reconvenirlos, muchas veces, amada iglesia, ellos no quieren entender, no quieren comprender muchas veces esta situación. Así que, amada iglesia, acá, lastimosamente, estamos viendo un rey Jorán que le entró por un oído la palabra del Señor y le salió por el otro oído. Dicho de otra manera, o decirlo de otra manera, sería que no le importó la palabra de Dios, no le importó, la dejó. Como hoy, amada iglesia, en todo el mundo y en muchas iglesias evangélicas, vamos a ver mucho creyente en todo el mundo, que puede ser que leamos, que puede ser que escuchemos, que veamos, que tengamos frente a nosotros una serie de predicaciones, una serie de porción bíblica que muchas veces escudriñamos, pero no guardamos la palabra de Dios, pero no atesoramos la palabra del Señor en nuestros corazones. Y el asunto es, amada iglesia, que tarde o temprano, si usted y yo, si los reyes de Israel no atesoraban la palabra de Dios, tarde o temprano a los reyes de Israel, amada iglesia, les venía la desgracia. Lo mismo podemos decir, amada iglesia, para nuestros tiempos. Si tú y yo estamos escuchando, tenemos nuestra Biblia, leemos, entendemos y no practicamos, no ponemos por obra, no damos testimonio, tarde o temprano, amada iglesia, nos va a venir también la desgracia. Antes de continuar, amada iglesia, con esta historia sobre el rey Jorán, rey de Judá, hijo de Josafat, todo esto lo dijimos ayer, quiero reflexionar, quiero hacerte saber una reflexión, una anécdota que tiene que ver con el tema. Acordémonos que estamos hablando de que los reyes, estos reyes israelitas o reyes de Judá, también zona norte o zona sur, conocían la ley, no eran ajenos. Pero muchos reyes, como el que vamos a ver, el rey Jorán, no quisieron poner por obra la palabra de Dios. Y muchas veces, amada iglesia, esto se da dentro de las iglesias.
Hay mucha persona versada en Biblia, conocedora de Biblia, estudiosa de Biblia, pero no quiere poner por obra la palabra del Señor. Sí tenemos que estudiarla, sí tenemos que oír, sí tenemos que involucrarnos, pero tenemos que dar testimonio, que tenemos que poner por obra lo que estamos aprendiendo, lo que se nos está enseñando. Entonces, todo rey conocía. Ahora, quiero mencionarte, amada iglesia, así rápidamente, una reflexión sobre un joven. Espero que ponga mucha atención, no se levante. Quiero hablarte sobre un joven. Oiga, este joven, amada iglesia, se llamaba Adán. Adán se llamaba este joven y era un joven universitario. Y era un joven, no era un adulto. Entonces, según la anécdota dice, este joven, amada iglesia, se vestía con camiseta y su camiseta pues toda agujereada. Y su pantalón de lona igual, todo roto. Y sin zapatos. Y con sus cadenas de signos de horóscopo. Así se vestía este joven, un joven universitario. Y se cuenta que este joven, un día, un fin de semana, que había ido a la universidad, sintió este joven, amada iglesia, en su corazón el deseo de ir a la iglesia evangélica que quedaba justamente enfrente de la universidad. Enfrente de la universidad quedaba una iglesia evangélica. Y este joven, con esa facha que le acabo de mencionar, sintió el deseo en su corazón y se cruzó la calle el joven y llegó a las puertas de aquella iglesia evangélica. A lo cual, la amada iglesia, ya el servicio, el culto ya había empezado hace ratos y ya estaban en la hora de la palabra. Cuando este joven llega a las puertas, justamente el ujier no se fijó cuando llega este joven. Y el joven, al ver que nadie le dijo nada, entró. Y entró, amada iglesia, a un lado, a un pasillo de los lados. Y entrando al pasillo de los lados, este joven con su mochila y con la manera como yo he vestido que ya te comenté, él empezó a buscar en medio del templo, un templo bastante grande, empezó a buscar en medio del templo una silla, un lugar donde sentarse. A lo cual, por la manera de cómo este joven iba vestido, toda la iglesia, amada iglesia, empezó a poner los ojos en él. Y él empezó a ver para ver a dónde podía sentarse. Y aquella iglesia, amado pueblo, aquella iglesia, toda la mayor parte de los que estaban congregados, bien vestiditos, algunos hasta con saco, con corbata, bien vestidos. Y él iba de la manera que ya te dije. Al ver a este joven, amada iglesia, que no hallaba a dónde sentarse, a ese momento que el joven andaba buscando a dónde sentarse así con la mirada y caminando en el pasillo, los sugieres en la entrada, amada iglesia, ya se habían fijado que había entrado el joven. Pero ya el joven iba bastante adelante. Entonces, amada iglesia, este joven llamado Adán, al ver que no había ningún asiento a dónde sentarse, el joven vino, puso su mochila a un lado y se sentó en el piso cerca del predicador. Tanto así que toda la congregación, amada iglesia, se quedó con los ojos puestos en el joven y aún el pastor que estaba ya predicando se sintió un poco incómodo al ver a aquel joven sentado frente a él. Y toda aquella iglesia con los ojos puestos en Adán, en aquel joven. Y había un gran silencio que si pasaba volando una mosca se escuchaba. Y en ese momento, amada iglesia, venía un ujier de la parte de atrás, venía caminando por el mismo pasillo donde había pasado el joven, venía caminando despacio. Aquel ujier de 60 años, con su pelo casi gris y con su bastón en mano. Por el silencio que había en ese momento, amada iglesia,
Solo se escuchaba cada vez que el hermano Ujier levantaba su bastón y lo volvía a poner en el suelo. Cada vez que levantaba su bastón y lo volvía a poner en el suelo, se escuchaba aquel golpe del bastón. Cuando toda la iglesia lo empezó a ver, muchos empezaron a decir en su corazón que fuera lo que fuera que hiciera el Ujier, iba a estar bueno. Y empezaron a ver que aquel joven, lo que más seguramente iba a hacer el Ujier era levantarlo y sacarlo. Ese era el pensamiento que se movía en toda la iglesia. Hasta que llegó, amado hermano, amada hermana, hasta que llegó el Ujier, hasta donde estaba Adán, vestido de la manera que ya le mencioné. Entonces el Ujier dio un golpe más fuerte con su bastón en el suelo y hizo un esfuerzo por agacharse y se sentó, amada iglesia, aquel anciano Ujier de 60 años a la par de Adán. Y a la par de Adán se estuvo adorando y escuchando la palabra de Dios. En aquella noche, amada iglesia, fue una noche donde Adán aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Ese día Adán entregó su corazón a Cristo. Bendito sea el Señor. Oiga, ese día, por el hecho de que el anciano Ujier, amada iglesia, llegó hasta donde estaba él y se sentó a la par, eso fue un gran testimonio para Adán, y esa fue la noche que aceptó a Cristo. ¿Qué quiero dejarte para terminar esta anécdota? Amada iglesia, tenemos tú y yo que tener sumo cuidado. Tenemos que tener tú y yo sumo cuidado de cómo vivimos. Nosotros o nuestro testimonio puede ser la única Biblia que algunas personas podrán leer en toda su vida. Tú y yo, amada iglesia, usted o yo, podemos ser las únicas personas que daremos a conocer la Biblia a través de nuestras actitudes a algunas personas. Van a haber personas en este mundo que nunca van a leer una Biblia, pero que a raíz de tu testimonio, de tu vida conforme a la palabra, ellos van a creer en la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿qué nos toca tú y yo? Tenemos que dar testimonio. Ahora, ¿por qué estamos tocando esto? Porque estamos viendo un rey, hijo de Josafat, uno de los mejores reyes de la zona sur. Y se esperaba, amada iglesia, que este rey Joram fuera un buen rey, porque venía de un buen rey llamado Josafat. Entonces lo que menos se esperaba de Joram era que fuera un mal rey. En esta oportunidad, amada iglesia, vamos a ver a lo menos 20 versículos. Oiga, vamos a ver 20 versículos, y en estos 20 versículos vamos a ver la vida de Joram. Son versículos, amada iglesia, suficientes para descubrir la vida de Joram como rey, su maldad y la vergüenza en que murió el rey Joram, rey de Judá. El nombre Joram, amada iglesia, quiere decir Jehová es alto o Jehová es exaltado. Eso quiere decir Joram. Dicho de otra manera, este rey tenía un buen nombre. Este rey tenía un buen nombre, amada iglesia. ¿Cuántas personas tú y yo conocemos, aún dentro de la obra del Señor, que tienen nombre bíblico, pero su actitud o su testimonio, amada iglesia, es contrario a su nombre? Pues eso es lo que vamos a ver, amada iglesia, en esta oportunidad. Joram quiere decir Jehová es alto o Jehová es exaltado. Vamos a ver, amada iglesia, vamos a empezar a ver su ascenso. Oiga, vamos a ver en esta ocasión el ascenso de Joram, cómo empieza su reinado. Ya vimos en estos días pasados cómo empezó el reinado de Asa. Pero en esta ocasión olvidémonos de Asa
y veamos cómo es el ascenso de Joram, hijo de Josafat. Ahora, quiero que para eso, amada iglesia, vayamos a leer segundo libro de Crónicas. Ahí, segundo libro de Crónicas, por favor. Vamos a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 7. Vamos a leer. Espero que ya lo tenga. Vamos a leerlo. Dice el versículo 1. Oiga. Durmió Josafat con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar, dice, Joram, su hijo. Versículo 2. Quien tuvo, oiga, por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Si usted los cuenta, amada iglesia, son 6 hermanos, hijos de Josafat, hermanos de Joram también. Pero estos otros no eran ninguno de ellos el primogénito. El primogénito, amada iglesia, era Joram. Pero sigamos leyendo, estamos en el versículo 2. Todos estos, dice, fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Versículo 3. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram, y dice aquí, porque él era el primogénito. Vamos al versículo 4. Y fue elevado, pues, Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Versículo 5. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. O sea, 40 años su edad. Vamos siempre con segundo libro de Crónicas 21, versículos 6 y 7, que nos hace falta. Dice el 6, y anduvo en el camino, oiga, de los reyes de Israel. Cuando está diciendo aquí, amado hermano, hermana, reyes de Israel, se está refiriendo a la actitud, a la manera de vivir de los reyes de la zona norte. Acuérdese que estamos viendo la zona sur, Joram. Vuelvo a leer, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová, versículo 7, mas Jehová no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Bendito sea el Señor. Allí vemos, amada iglesia, en todos estos 7 versículos de 20 que vamos a leer, donde vamos a ver toda la vida de Joram. Pero ya empezamos a ver, amada iglesia, a Joram. Ya, con la lectura que hemos hecho, ya usted ya vio cómo fue el ascenso y cómo el rey Joram ha empezado. Estamos hablando, amada iglesia, te vuelvo a repetir, de reyes que conocían la ley. Desde niños leían. Y ahora como rey le daban una copia de la ley para que la leyeran, y ya lo leímos ahí en Deuteronomio, para que temieran a Dios. Tenían que leerla todos los días. Pero ya usted y yo ya vimos un poquito de cómo empieza el ascenso de Joram. Vemos, amada iglesia, vemos entonces que Joram heredó el reino fácilmente. Acordémonos nuestro tema. Hagamos memoria de nuestro tema, amada iglesia. Quien todo lo quiere, todo lo pierde. Quien todo lo quiere, todo lo pierde. Es nuestro tema. Y aquí vemos a un Joram que todo lo quería. Él todo quería para sí. Él todo lo quería, amada iglesia. Todo lo quería para él. Pero todo lo perdió. Pero estamos empezando. Ahora, heredó el reino fácilmente. ¿Por qué? Porque era el primogénito. Pero vemos, amada iglesia, que su vida espiritual, la vida espiritual de Joram, no daba fruto. La vida espiritual de Joram
no estaba en entredicho. A pesar que era el primogénito, a pesar que venía de una casa donde Josafat había sido rey siempre de Judá y que es considerado como un buen rey Josafat. Ahora, no daba fruto el rey Joram y se estaba poniendo la nación de Judá. Amada iglesia, querramos o no querramos, si Joram no daba fruto, si Joram no tenía vida espiritual, si Joram conocía la ley, pero no vivía la ley, estamos viendo a un Joram, amada iglesia, que estaba mal y que en las manos de él se había puesto la nación de Judá. Lastimosamente en las manos de él, a pesar que no era una persona espiritual. Dicho de otra manera, la nación de Judá en este momento está en manos peligrosas. Una persona que no valoraría, amada iglesia, el reinado, que no valoraría el trabajo que había hecho su padre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia acá, amada iglesia, una de las razones por las cuales Joram había adquirido el reino era porque él era el primogénito. Pero de allí, razones espirituales no hay, amada iglesia, sino que solamente porque Dios establecía, y Dios lo establece, que el primogénito es el que tenía que recibir doble porción. Pero como él era el primogénito, por esa razón. Ahora, este rey, amada iglesia, llamado Joram, se casó, oiga esto, este rey Joram se casó con la hija del rey de Israel, zona norte. Te lo vuelvo a repetir, este rey Joram, hijo de un buen rey de Judá, Josafat, se casó con la hija del rey de Israel, zona norte. ¿Quién era ese rey? Acab. ¿Y cómo se llamaba la esposa de Acab? Jezabel. Muchos, amada iglesia, de los que están escuchando ahorita, ya sabemos que el reinado de Acab y el reinado de Jezabel fue un reinado en Israel, zona norte, de los más catastróficos, de los más indeseables. Pues de este matrimonio, amada iglesia, de Acab y de Jezabel, nació Atalía. Y con esta muchacha, hija de estos dos reyes, se había matrimoniado Joram. Oiga, se casó con Atalía, le dije ya, hija de Acab y Jezabel, reyes de Israel. Era una hija, amada iglesia, que querramos o no querramos decir, cuando tú y yo hablamos de Jezabel, porque tenemos que saberlo, Jezabel, amada iglesia, no era judía. Acab sí era un rey judío de la zona norte de Israel, era rey de la zona norte. Acab era judío, pero Acab en su tiempo se casó con Jezabel, y Jezabel, amada iglesia, era hija de un rey de Sidonio, de Tiro y Sidón, fenicios, y ellos tenían sus propios ídolos, ellos tenían sus propios dioses. Jezabel, amada iglesia, si usted no lo sabía, Jezabel, la madre de Atalía, con la que se casó Joram, Jezabel era sacerdotisa de Baal. Esta mujer es la que se había casado con Acab, y de este matrimonio nació Atalía. Ahora pongámonos a pensar con quién se había casado Joram. Era una hija, amada iglesia, que venía contaminada y contaminó de alguna manera a Joram. Acordémonos, amada iglesia, que en Judá había habido antes de Joram un buen reinado. Había un pueblo que adoraba a Dios. Había un pueblo que buscaba a Dios cuando llegó Joram y fue puesto. Y Atalía, hija de Jezabel y de Acab, bien pudo doblegar su vida contraria a Dios, doblegarla a los pies de Dios. Pero no quiso Atalía, sino que Atalía, amada iglesia, llevó en su caminar el mismo ejemplo de su madre, llamada Jezabel. Ahora, esta esposa de Joram, llamada Atalía, implementó, amada iglesia, las mismas prácticas. Oiga,
implementó las mismas prácticas de su madre. Solamente que su madre, le repito, fue reina de Israel, zona norte. Y Atalía se había venido a casar con Jorán, hijo de Josafat, en Israel, zona sur. Ahora, pero las mismas prácticas de su madre, Atalía, las había traído a este reinado tierno, a este reinado que empezaba. Ahora, este rey Jorán, amada iglesia, era hijo primogénito, lo dice la palabra. Y el hijo primogénito tenía beneficios. Beneficios como era el sacerdote de la familia. Él tenía el gobierno de la familia, en la cual dependía él. Y tenía derecho el primogénito a doble herencia. Según Deuteronomio 21:17, si usted quiere indagar, vamos a Deuteronomio 21:17, y allí dice la Biblia, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás. O sea, el primogénito, amada iglesia, siempre recibía el doble. Y por eso Josafat dejó en manos de Jorán el reinado de Judá, porque a él le tocaba. Aunque hemos leído, amada iglesia, que Josafat le dio riquezas, oro y plata, dice, a sus demás hijos. Y, amada iglesia, ahí no lo dice literal, pero Josafat esparció en todo el reino del sur a los otros 6 hermanos. Ninguno de sus hermanos, Josafat, los quiso dejar cerca de Jorán para que no tuvieran ningún problema, sino que lo que hizo Josafat en vida es que los otros 6 hijos los dispersó por todo Judá y los hizo gobernadores de algunas ciudades. ¿Con qué fin? Con el fin de que no tuvieran problemas con Jorán. Por eso lo hizo Josafat. Y, amada iglesia, pues vamos a quedarnos hasta acá. El tiempo nos apremia. Vamos a continuar con este mensaje. No hemos terminado, sino que nos quedamos acá en otro día más que el Señor nos permita. De momento, amada iglesia, nos quedamos hasta aquí. Estudiemos la palabra, saquemos las lecciones de este reinado de Jorán, que van a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Si Cristo no ha venido el día de mañana, nos vemos, amada iglesia. Dios te bendiga.